Capítulo 2. Lady Agatha entró cabalgando en el patio de los establos y al desmontar acarició el cuello de su caballo con afecto. En aquel momento un viejo palafrenero salió de la caballeriza para preguntarle: ¿Tuvo un buen paseo, señorita? Maravilloso, gracias, Abby. Swallow jamás había saltado mejor. Debe tener cuidado con los grandes saltos, dijo el anciano, si no quiere que le ocurra un accidente. Tendré cuidado, sonrió Lady Agatha. Volvió a acariciar al caballo y se alejó presurosa, pues ya estaba muy retrasada y su tía estaría molesta. Pero mientras cabalgaba le había sido difícil pensar en otra cosa que no fuera la dicha de encontrarse bajo el sol, al aire libre, y lejos de la tristeza que parecía envolver al castillo Hyde desde la muerte de su padre. Antes siempre habían reído y pasado juntos ratos muy agradables. Para él había sido una sorpresa total cuando heredó el ducado. Tenía 2 hermanos mayores y jamás pensó que un día ocuparía el lugar de su padre. Lord Julian Trevington Hyde, como se llamaba entonces, había aprovechado lo mejor que pudo la pequeña renta que poseía y que era su único medio de subsistencia. Había conocido el mundo de una manera muy diferente a como lo hacían quienes podían viajar en los mejores barcos y hospedarse en los mejores hoteles. Lord Julian, sin embargo, había disfrutado de la vida mucho más que la mayoría de sus contemporáneos, y como era muy hábil para los idiomas, pudo conocer como pocos ingleses a los nativos de los países que visitó. Esto se debía al hecho de que su abuela, que había sido una princesa de los Balcanes, le había hablado en su lengua materna durante toda su vida. A Agatha le había fascinado escuchar los relatos de su padre acerca de sus viajes y después, cuando él enviudó, comenzó a acompañarlo. Recorrieron varios lugares de África y de Europa que otras chicas de su posición no solían visitar. Sería diferente si tuvieras un hijo, Julian, le decían sus parientes, pero es absurdo llevar a Agatha a esos lugares y eso tal vez le impedirá realizar un buen matrimonio cuando sea una debutante. Lord Julian se había reído al escuchar aquellos consejos. Yo pensaría que aumentaría sus posibilidades de entretener a su esposo, y así evitaría que éste se fuera en busca de alguien más divertido. Aquella respuesta había escandalizado a los parientes y dejaron de discutir con él. Comentaron que Julian no tenía la menor responsabilidad y decidieron ignorarlo. Pero eso fue algo que no pudieron hacer una vez que se convirtió en el duque de Hyde. Parecía una coincidencia extraordinaria que sus 2 hermanos mayores hubieran muerto con pocos meses de diferencia y por causas muy similares. Henry, el mayor, había muerto peleando en la India, y John, el segundo, contrajo la fiebre amarilla y falleció en la ciudad del Cabo durante el viaje de regreso a casa. La noticia de la muerte de sus hermanos le llegó a Julian como una bomba, como al resto de la familia. ¿Julian el duque? Jamás escuché algo parecido, exclamaban los parientes. Sin embargo, en poco tiempo él asumió sus responsabilidades como jefe de la familia y lo hizo muy bien. Esto no sorprendió a Agatha, pues siempre había sabido que la simpatía y la comprensión de su padre hacían que las demás personas, de cualquier posición social, lo consideraban un excelente juez y un amo comprensivo. Por desdicha, no siempre podía traducir esa simpatía en las acciones que se requerían para proveer el dinero necesario a los campesinos y arrendatarios de la finca Hyde. El dinero para él simplemente no existía. A pesar de la oposición de los demás miembros de la familia, el nuevo duque había vendido una serie de objetos de valor del castillo, pero aún así los fondos escaseaban y cada día era más difícil mantener las apariencias. Esto no había afectado a Agatha, pero cuando cumplió 18 años y había llegado el momento de presentarla en la corte, su padre, montando a caballo, sufrió un accidente fatal y ella tuvo que guardar luto riguroso. Parecía increíble que un hombre que era tan buen jinete se hubiera matado al caer saltando una cerca que había librado miles de veces. En el momento en que el duque murió, otro pariente tomó su lugar, y este resultó ser un primo al que nadie quería. Era un hombre mayor y desagradable por naturaleza, agravado por el hecho de que sufría reuma y estaba obligado a permanecer en una silla de ruedas. Su conducta era insoportable desde que abría los ojos por la mañana hasta que se retiraba, haciéndole la vida imposible a su esposa,
cuyo carácter se había tornado también muy áspero. Para Agatha aquel había sido un cambio tan drástico de la felicidad que había conocido con sus padres, que apenas podía creerlo. Ahora que los días parecían estar llenos de estériles discusiones sobre problemas sin importancia, su único consuelo era montar a Swallow y recordar el pasado. Su padre le había regalado el caballo cuando este era apenas un potrillo, y como Agatha siempre lo cuidó ella misma, la seguía a todas partes y acudía cuando lo llamaba. Se había convertido en un magnífico caballo y un excelente saltador y ella estaba segura de que, si lo inscribía en el concurso local del año entrante, Swallow sería el ganador. No lo había hecho antes, pues no le parecía correcto debido al luto que guardaba, pero como en ese momento tenía muchos planes para ella y su caballo, ahora pensaba en él mientras entraba en el castillo por una puerta lateral. Cuando llegó al vestíbulo advirtió, a través de la puerta abierta, que afuera esperaba un impresionante carruaje tirado por 4 caballos. Era extraño que alguien visitara el castillo por la mañana, y ella se preguntó quién podría ser y si se iría a quedar a comer. Cuando estaba a punto de subir a su habitación su tía salió del salón de la mañana, que siempre usaban cuando estaban solas, para decirle con aspereza: «Vaya, ahí estás Agatha, llegaste tarde como de costumbre». «Lo siento tía Brígida», respondió Agatha, «pero hace un día tan hermoso que me temo que me olvidé del tiempo». La duquesa se le acercó diciendo: «Bueno, apresúrate a cambiarte de ropa y hazlo pronto. Es muy importante». Agatha la miró sorprendida. «¿Importante?», preguntó. «¿Por qué?». «Lo sabrás en cuanto te hayas cambiado de ropa, así que haz lo que te digo y pronto». El tono de urgencia que reflejaba la voz de la duquesa hizo que Agatha abriera mucho los ojos. Obedeciendo corrió escalera arriba hasta llegar a su habitación. Como el castillo era muy grande cuando su padre lo heredó, él había decidido que ellos utilizaran las mejores habitaciones del primer piso en lugar de reservarlas para visitantes distinguidos. El segundo piso fue prácticamente cerrado y los sirvientes vivían un piso más arriba. Agatha entró en la alcoba conocida como la habitación de Carlos II y comenzó a desvestirse. Su traje de montar estaba viejo y descolorido y ya le quedaba chico, pero era muy poco probable que pudiera tener uno nuevo. Por lo tanto, a pesar de la prisa que tenía, lo colgó en el guardarropa antes de ponerse un sencillo vestido de algodón, confeccionado por una costurera que venía al castillo 2 veces por semana. Se abotonó el vestido y atravesó la habitación para ver su imagen en el espejo. Vio una cara muy bonita con grandes ojos que rodeaban oscuras pestañas, lo cual era extraño ya que su cabello era rubio. «Tienes los ojos de tu bisabuela», le había dicho su padre en alguna ocasión, y a ella se le consideraba una de las mujeres más bellas de Rumanía. «Pero tú tienes el cabello rubio de los Hyde, que sin duda proviene de algún antecesor vikingo». Agatha había reído. «Me da mucho gusto tener el cabello del mismo color que el tuyo papá, todo lo cual se resume en que tengo una hija muy bonita y a la que quiero mucho». «Como yo te quiero a ti», había respondido Agatha. «Y nadie en el mundo tiene un papá más aventurero que yo». «De eso estoy segura». Ambos rieron y para probar su afirmación ella le había hablado en árabe y él le respondió en turco. Ahora su cabello parecía haber capturado la luz del sol y ella se lo alisó un poco pensando que no tenía tiempo para algo más elaborado, decidiendo atarlo en un nudo detrás de la cabeza. Sabía que estaba de modas llevar bucles, pero Agatha jamás parecía tener tiempo para hacérselos y, aunque lo tuviera, ¿quién iba a fijarse en ella? Su tío solía mirarla con disgusto, como si la considerara un estorbo, y a quien tenía que dar hospitalidad porque ella no tenía otro sitio donde vivir. Lo cierto era que Agatha se había exprimido el cerebro tratando de encontrar a algún otro pariente con quien vivir, a fin de no tener que permanecer en el castillo. Pero nadie parecía estar dispuesto a aceptarla en su casa, y ella no deseaba ir a ninguna parte donde no pudiese llevar a Swallow consigo. No obstante,
Era muy humillante saber que sus tíos la consideraban como una cruz que debían soportar. Agatha se apartó del espejo y se apresuró a bajar sabiendo que por mucho que se apresurara a su tía le parecería que era demasiado lenta. Al atravesar el vestíbulo observó que el carruaje aún se encontraba afuera. Entró en el salón y vio que el visitante era un hombre de cabellos blancos y aspecto distinguido y se sintió ofendida al notar que la miraba con impertinente intensidad. «Por fin llegas, Agatha», exclamó su tío que estaba sentado en su silla de ruedas junto a la chimenea. «Sí, tío, y siento mucho si los hice esperar. Tenemos un visitante», dijo el duque con voz calmada. «Excelencia, ella es Lady Agatha Trevington Hyde, la hija de mi predecesor». Agatha hizo una reverencia y extendió la mano, pero, para su sorpresa, el caballero se inclinó, y tomando la mano de ella, se la llevó a los labios. «Es un gran honor y un placer indescriptible el conocerla», Lady Agatha dijo. Su manera de hablar era un poco sorprendente y entonces el duque explicó. «Su excelencia ha venido hasta aquí con la aprobación de su majestad la reina para comunicarte la propuesta de matrimonio del príncipe Frederick de Balutic». El duque habló con lentitud, pero Agatha, por un momento, pensó que aquello no podía ser cierto y que debía estar soñando. «¿Qué dijo usted, tío Edward?». «Creo que habló con suficiente claridad», interrumpió la duquesa. «Su Alteza Real desea que tú seas su esposa aunque parezca extraordinario». «No puede ser posible», exclamó Agatha. «Yo no pertenezco a la realeza». El ministro sonrió. «Se olvida milady de que su bisabuela fue la princesa Mary Celeste de Rumanía». «Sí, por supuesto», asintió Agatha, «pero jamás pensé que eso fuera suficiente». «Es suficiente para que la reina haya dado su aprobación a este matrimonio. Y ahora nada impide que los arreglos que se comenzaron hace algún tiempo sigan adelante». «¿Qué arreglos?». «No entiendo», objetó Agatha asombrada. De pronto se sintió débil y asustada. Se sentó en un sofá y el ministro se acercó y le dijo. «Creo que debo explicarle que el príncipe está ansioso por demostrar el gran respeto y admiración que siente Balutic por la corona británica». Agatha sabía que lo mismo podía decirse de muchos pequeños países de Europa que deseaban conservar su independencia. Como Su Alteza Real se siente muy orgulloso de estar emparentado con el príncipe consorte, se acercó a su majestad, la reina Victoria, y le sugirió que le proporcionara una esposa inglesa para que compartiera con él el trono de Balutic. «Él no pudo haber oído hablar de mí», dijo Agatha con voz casi imperceptible. «Me parece que usted no toma en cuenta nuestra eficiencia en lo que se refiere a Balutic», respondió el ministro. «Sabiendo que es usted ahijada de la reina, y como representante de mi país en Londres, propuse que aprobaran su nombre». Agatha supuso que habría otros nombres en la lista, pero fue lo suficientemente cautelosa como para no mencionarlo, aunque aún se sentía atolondrada por lo que había escuchado. «Ahora ya todo está arreglado», dijo el ministro con evidente expresión de alivio. «Lo único que pudiera parecerle a usted un poco molesto es que Su Alteza Real desea que parta a fines de la próxima semana». «¿A fines de la próxima semana?», repitió la duquesa. «Eso es imposible». «Nada es imposible, milady», dijo el ministro con una sonrisa, y le aseguró que Su Alteza Real ha pensado en todos los detalles para que no produzcan molestias innecesarias. «A mí me parece molesto e innecesario que una novia tenga que casarse en tan poco tiempo». El ministro extendió las manos en un gesto muy expresivo. «Entiendo sus sentimientos, milady», dijo, «pero Su Alteza Real desea una boda en el verano, que es el momento en que la mayor parte de sus súbditos visita la capital. Demorarla más significaría que habría demasiado calor y que la fecha casi coincidiría con la época de las cosechas». «Comprendo lo que dice», respondió el duque, «y Agatha debe hacer lo que dice», respondió el duque, «y Agatha debe hacer un esfuerzo por estar lista». «¿Quiere decir que no voy a conocer al príncipe hasta que llegue a Balutic?», preguntó Agatha. «Me temo que es imposible que él venga a Inglaterra en este momento», respondió el ministro, «pero Su Alteza Real está haciendo todo cuanto está en su poder para que se sienta contenta». Su voz se volvió más lenta. «Vendrá un acorazado para llevarla a usted y a su comitiva hasta Drina».
que es el puerto más cercano y desde allí el ejército la escoltaría a través de Albania hasta Balutik. Es un viaje bastante corto y solo tendrá que pasar una noche de camino. Supongo que a su Alteza Real se le ha olvidado que una novia necesita un ajuar, interrumpió la duquesa antes que Ágata pudiera hablar. El ministro sonrió. Se equivoca milady y perdone que se lo diga. Debido a la premura existente, su Alteza Real me ha dado poderes para ordenar todo lo necesario a los mejores modistos de Londres. ¿Está diciendo que ya compró mi ajuar? Admito que le consulté a mi esposa, quien es muy hábil en esos menesteres, respondió el ministro, y como tal vez los vestidos necesiten ligeras alteraciones, he hecho los arreglos necesarios para que los modistos vengan al castillo mañana por la mañana. Miró al duque antes de contestar. Espero que milord les ofrezca su hospitalidad en caso necesario. Ellos traerán también muchas de las otras cosas que usted necesitará. Se detuvo para contemplar las caras de asombro de su auditorio antes de proseguir. Las cosas que no estén listas para el sábado podrán enviarse después. Pero mi esposa me asegura que habrá una gran cantidad de baúles listos para llevar con nosotros a bordo. No puedo creerlo, exclamó la duquesa. Con franqueza, excelencia, tanta premura me parece desagradable y el hecho de que el novio haya comprado el ajuar es casi un insulto a la novia. Quizá deba confiarle un pequeño secreto, milady, dijo el ministro. Durante las últimas 4 semanas visité a diario el palacio en busca de una respuesta positiva de su majestad la reina, ya que ella no decidió con la prontitud que nosotros esperábamos. Algo en su voz hizo comprender a Ágata que el ministro había estado muy preocupado. Su excelencia, con una sonrisa, concluyó. Ayer tuve la satisfacción de conseguir una respuesta afirmativa de la reina y pude seguir adelante con los arreglos. Pienso que nos debió avisar con más tiempo, observó la duquesa. Solo puedo pedirles disculpas, contestó el ministro, pero les aseguro que hice todo cuanto pude. Hubo una pausa antes que Ágata preguntara. ¿Y si yo no aceptara la proposición de su Alteza? Habló en voz baja, pero todos los presentes las escucharon. El rostro del ministro reflejó una infinita consternación y se quedó inmóvil como si se hubiera vuelto de piedra. La duquesa se limitó a mirar a Ágata y el duque, que fue el primero en reaccionar, exclamó. ¿Qué quieres decir con eso de no aceptar? Por supuesto que aceptarás. Es un gran honor para ti y para la familia. Quizá debí mencionar antes que yo y todos los de mi sangre lo consideraríamos un inmenso privilegio, pero nunca hemos visto a su Alteza Real. Dijo Ágata en voz baja. ¿Y eso qué importa? Preguntó el duque. Una vez casados tendrás mucho tiempo para conocerlo. Como pensó que el duque estaba adoptando una actitud equivocada, el ministro se acercó un poco a Ágata y le dijo en voz baja. Le aseguro, Lady Ágata, que todos en Balutik, desde el monarca hasta su más humilde súbdito, harán todo lo posible porque usted sea feliz. La miraba a los ojos y al comprender que ella no estaba convencida continuó diciendo. Balutik es un país muy bello. Tiene altas montañas y los ríos que lo cruzan lo convierten en un sitio muy fértil. Volvió a mirarla y observando que ella dudaba aún añadió. Al principio quizá el idioma le parezca un poco difícil. Se parece más al serbio que al húngaro, pero tiene mucha similitud con el rumano. Yo hablo tanto el rumano como el serbio. ¿De veras? El ministro se mostró incrédulo, pero luego añadió. Claro que sí. Supe que su padre había sido un gran lingüista, pero se me había olvidado. Creo que papá jamás visitó Balutik, dijo Ágata con voz lenta. Pero visitó muchos otros países de los Balcanes. Ágata adoptó una expresión dudosa. Papá viajó por todo el mundo, dijo, y mi madre podía hablar el rumano y muchas otras lenguas balcánicas. De eso estoy seguro, asintió el ministro, y por eso sé, Lady Ágata, que tanto su padre como su madre se sentirían muy orgullosos de saber que usted reina sobre Balutik, ejerciendo la influencia inglesa sobre nuestro bello país. Ella pensó que él estaba tratando de convencerla de las ventajas que tendría en su nueva posición. Pero todo su ser se rebelaba ante la idea de verse arrastrando a hacer algo que le parecía aterrador, pues eso implicaba casarse con un hombre al que no había visto jamás. Como si hubiera leído sus pensamientos, él mismo añadió.
He traído un retrato de su Alteza Real. Está en el carruaje y pensé entregárselo a usted. Ágata no pudo hacer otra cosa que murmurar, gracias, y el ministro se volvió hacia el duque. Me gustaría que aprobaran que mi esposa viniera mañana acompañando a los modistos, pues podría traer con ella a la dama de honor que acompañará a Lady Agatha en su viaje a Balutic. Pero, ¿no va a llevar a una dama inglesa con ella?, preguntó la duquesa. El ministro negó con la cabeza. Su Alteza Real pensó que sería mejor que a Lady Agatha la acompañara una dama de nuestro propio país. Mañana llegará también una doncella que me espera en mis oficinas de Londres. Es una mujer muy agradable, bien entrenada en sus deberes y con excelentes referencias. Me parece que esta es una manera muy rara de llevar a cabo los planes de casamiento, observó la duquesa. Supongo que tanto usted como su Alteza Real emprenden el viaje y que yo no puedo dejarlo todo. Pero creo que Agatha debería ir acompañada por algún caballero inglés que pudiera guiarla y ayudarla hasta que llegue el día de la boda. Como si jugara una carta de triunfo, el ministro respondió. Su Majestad la Reina ya ha pensado en eso, y ha designado al marqués de Weybourne para que la represente a ella y al príncipe consorte en la boda y para que acompañe a Lady Agatha durante el viaje. ¿El marqués de Weybourne?, preguntó la duquesa. Una elección muy poco adecuada. Fue su Majestad quien lo sugirió, duquesa. La duquesa apretó los labios y miró al duque. Weybourne tiene excelentes caballos, indicó el duque. Ganó el Derby este año. Estamos hablando de Agatha George. Lo sé, asintió el duque. Pero no podemos interferir con la elección de la reina acerca de quién la representará en la boda. Por supuesto que no, asintió la duquesa, pero insisto en que debería tener a una dama inglesa a su lado. Creo que cuando conozcan a la baronesa que la acompañará y que es la viuda de uno de nuestros diplomáticos más distinguidos, se darán cuenta de que nadie podría ser mejor compañía para Lady Agatha en estas circunstancias, señaló el ministro. La duquesa suspiró pero no dijo nada y Agatha, sintiendo que ya no podía soportar más, se puso de pie. Atravesó la habitación y se paró frente a la ventana donde se quedó mirando hacia el jardín. Por el momento no pensaba en la desoladora perspectiva de casarse con un hombre a quien no conocía y vivir en un país que no era el suyo. Pensaba en que tendría que dejar a Swallow, y en lo duro que eso sería para ella. No puedo hacerlo, se dijo. Entonces le pareció ver a su padre que le sonreía, como si realmente hubiera estado allí. ¿Cómo puedo negarme, papá?, le preguntó desde el fondo de su corazón. En aquel momento le pareció, como si de verdad lo estuviera escuchando, que su padre le decía que, excepto por el caballo, era muy poco lo que iba a dejar en ese sitio. A menudo, durante las noches cuando no lograba conciliar el sueño, se había puesto a hablarle a su padre para decirle cuánto lo extrañaba y lo triste que estaba el castillo. Allí jamás ocurría nada como no fuera los arranques de mal genio de su tío. Creyó escuchar que le decía a su padre. El mundo es muy grande y cualquier cosa es mejor que vivir aquí y llevar esta vida tan triste. Se alejó de la ventana al darse cuenta de que los demás habían permanecido en silencio durante lo que ella había estado allí. Con un esfuerzo casi sobrehumano logró sonreír al decir: Excelencia, mañana esperaré con gusto a su esposa para darle las gracias por todas las molestias que se ha tomado en relación con mi ajuar. Mientras conducía hacia Tilbury, el marqués sabía que se estaba comportando con cierta rudeza y de una manera poco convencional al negarse a viajar en el carruaje con la novia y el grupo que la acompañaba. Si hay algo que me disgusta, Excelencia, había dicho, es tener que permanecer encerrado solo en un carruaje, o con una desconocida quien de seguro llorará copiosamente por tener que separarse de su hogar. Esperaba que milord conociera a Lady Agatha en el ministerio antes de partir, había dicho el ministro. Mi esposa y yo iremos hasta Tilbury para ver partir el barco. Al instante añadió, como para hacerlo más atractivo. También nos acompañarán ministros y embajadores de otros países de los Balcanes, quienes desean presentar sus respetos a la futura esposa de Su Alteza Real. De acuerdo, aprobó el marqués. Y yo tendré tiempo suficiente para decir todas las cosas que no habré podido mencionar durante el viaje a través de la bahía de Vizcaya, que sin duda será muy incómodo. Espero que no, respondió el ministro,
aunque el tiempo en la bahía es siempre muy incierto, como la mayoría de las mujeres. Había comentado el marqués con cinismo. Pensaba en la conmoción que se había creado cuando le dijo a Hester que se iba de viaje. Pero desde su punto de vista, había sido una manera muy fácil de terminar la relación entre ellos. Hester había tratado de aferrarse a él, diciéndole que moriría 1000 veces durante el tiempo que él estuviera ausente, y le había jurado fidelidad eterna esperando que él hiciera lo mismo. Por fortuna, el marqués solo pudo pasar unos momentos con ella, pues Sir Anthony se encontraba en Londres. Lo que hizo las cosas más difíciles fue la condesa de Castleton al enterarse de que él se alejaría de Londres. Había arriesgado su reputación y la ira de su esposo al ir a visitar al marqués sin avisarle. Cuando él llegó a su casa le informaron que una dama esperaba para verlo y de inmediato pensó en Hester. Fue grande su sorpresa cuando al entrar en la biblioteca encontró a la atractiva Sheila Castleton toda cubierta de velos. «Tuve que venir», exclamó ella antes de que él pudiera hablar. «Tuve que hacerlo, Stanwin». Sheila se le acercó mientras decía: «Sé que por mi culpa te mandan a ese lugar tan alejado». «¿Cómo sabes eso?», había preguntado el marqués. Arthur se vanagloria de que él intervino para que te enviaran allá, pues sabía que la reina se disgustaría cuando se enterara del duelo que sostuviste. Pues si quieres saberlo, tengo mucha curiosidad por conocer Balutic. ¿Y dejarme a mí, Stanwin? ¿Cómo puedes decir eso? Él no quiso decirle que no podía hacer otra cosa, pues no deseaba que nadie supiera cuán enojado estaba porque en realidad lo estaban castigando como a un niño. Estaba decidido a evitar que sus amigos lo compadecieran y, en el club, había tomado a broma el hecho de que fuera a perderse las carreras de Ascot. «Pensé que ibas a ganar la Copa de Oro, Weybourne», le dijo el conde Derby. «Pienso que así será», había respondido el marqués. «¿Quieres decir que tus caballos van a competir aunque no estés aquí? ¿Por qué no? Es una pena que dos eventos tan agradables hayan coincidido, pero supongo que las carreras serán iguales a las del año pasado y a las del próximo». «No lo entendemos», comentaban los amigos del marqués entre sí. «Casi parece como si le agradara la idea de viajar al continente en plena temporada social». Solo Harry conocía la verdad. «Estás representando bien tu papel, Stanwin», le dijo, «y creo que has engañado a la mayoría de tus amigos. Pero a la vez lo siento por ti». «Si quieres saber la verdad, yo también lo siento por mí mismo», respondió el marqués, «pero no voy a darle a su majestad ni a nadie la satisfacción de pensar que acepto sumiso el castigo». «Por supuesto que no», convino Harry, «y yo trataré de que sigan creyendo que te sientes feliz al acompañar a una aburrida novia a su perdición. Por Dios, no tienes que recordármelo. Si por lo menos viajáramos en un barco inglés, eso sería un consuelo, pero no hablo su maldita lengua, ni tengo la menor intención de intentarlo». «¿Hablas alemán?», había replicado Harry, «y apostaría cualquier cosa a que los oficiales serán alemanes». El marqués rió. «Supongo que tienes razón, en cuyo caso siento pena por los pobres diablos que están bajo su mando. También sin duda alguna, acabarás por simpatizar con la novia. He escuchado algunas cosas bastante desagradables acerca del príncipe Frederick». «También yo», asintió el marqués, «pero estoy seguro de que a ella, como a todas las mujeres, lo único que le importa es la oportunidad de poder lucir una corona». Habló con una amargura que le hizo recordar a Harry por qué el marqués no se había casado aún. Era algo que quizá solo él conocía y que, a pesar de ser tan buenos amigos, jamás discutían. El marqués tenía 21 años cuando se enamoró locamente por primera vez, y como su padre era el más joven de los Weybourne, no tenía la menor posibilidad de heredar el título. La chica por la cual había perdido el corazón era la belleza de la temporada, una criatura exquisita que tenía a muchos pretendientes a sus pies, aunque ninguno tan apuesto ni tan atractivo como Stanwin Weybourne. Él la había besado por primera vez en el jardín cuando asistían a un baile en la mansión de Devonshire. Después, se veían en secreto casi todos los días y bailaban muy a menudo por las noches en las fiestas a las que ambos eran invitados. Stanwin le pidió que se casaran, pero solo consiguió que llegaran a un acuerdo secreto, pues ella le dijo que su madre la consideraría demasiado joven para casarse,
ya que aquella era su primera temporada social. Cuando Stanwin andaba con la cabeza en las nubes y la temporada estaba a punto de terminar, la chica que amaba le comunicó que iba a casarse con otro hombre. Lo siento, Stanwin le había dicho. Tú sabes que te amo. Creo que jamás amaré a nadie más. Pero Hugh es un conde y yo seré dama de honor de la reina. ¿Me estás diciendo que te casas con él solo por eso? Preguntó Stanwin con una voz que no parecía la suya. Es lo que siempre he deseado y mamá y papá están muy contentos. Él tiene una casa maravillosa en Buckinghamshire. Pasaron 3 años antes que el padre del marqués heredara el título de manera inesperada, y con este las vastas propiedades que habían estado destinadas a su hermano mayor. 2 años después Stanwin, quien había perdido a su gran amor porque su posición no era lo suficientemente buena para ella, se convirtió en el marqués de Weybourne. Ningún otro aristócrata del país poseía tantas tierras, ni ningún otro caballero de la corte era tan elegante y tan aristocrático como él. No dejaba de causarle cierta satisfacción el saber que el conde, quien había tomado su lugar en el corazón de su adorada, se había vuelto gordo y calvo, y que su esposa, aunque todavía bella, tenía en el rostro una permanente expresión de desdicha. Además, aunque ya tenía 3 hijas, todavía no tenía ningún heredero. El marqués le dijo entonces a Harry que él estaba convencido de que las mujeres, aunque llegaran a amar a alguien, se vendían al mejor postor. Algún día tendrás que casarte, le había contestado Harry. Para eso no tendré ninguna dificultad, respondió el marqués. Y Harry advirtió el cinismo con que pronunciaba esas palabras. El marqués no tenía necesidad de explicarle que cualquier chica estaría dispuesta a aceptarlo simplemente por su título y sus posesiones, sin necesidad de mezclar el corazón en el asunto. Quizá algún día se vuelva a enamorar, se había dicho Harry a sí mismo. Pero a la vez tenía el presentimiento de que no era muy probable. Ahora, mientras se dirigía hacia Tilbury, el marqués recordó los comentarios que había escuchado acerca de la novia que escoltaría, pues todo parecía indicar que le esperaba un destino bastante triste. Pero, ¿qué importa eso?, se dijo, si tomamos en cuenta que la hija de un duque difunto escalará la posición de princesa reinante. Esperemos que tenga suficiente carácter para enfrentarse a su esposo. Pero recordó que el príncipe era alemán y que, por lo tanto, era probable que no escuchara a nadie y mucho menos a su esposa.